Bienvenidos al Market Update, el segmento donde te mantenemos al día con las últimas noticias y tendencias en el trading. Muy buenos días para todos. Iniciamos el día de hoy con un nuevo One Prime News junto a José y Manuel. Pues iniciando el día de hoy con las efemérides, pues tenemos que en 2001 se crea la enciclopedia libre conocida como Wikipedia. Actualmente es una fuente de información pues bastante importante, ¿no? Adicional a esto, tenemos que en 2006 Michelle Bachelet vence en las elecciones presidenciales de Chile y se convierte en la primera mujer en alcanzar este cargo en su historia. Iniciando el calendario económico del día de hoy, pues ya entrando un poco más en materia, tenemos que para Europa se arrojó el IPC subyacente anual. Su dato anterior fue del 2,4% y su dato actual fue positivo, ya que ha sido igual a la previsión con un 2,6%. Tenemos también el IPC mensual y anual de España. De igual manera, sus resultados fueron bastante positivos, así que pues atentos el día de hoy a aprovechar cada una de las oportunidades que nos brinda el mercado. En Estados Unidos también debemos estar atentos, ya que el día de hoy también se arrojarán resultados del IPC mensual y anual, y esto pues podrá definir significativamente el movimiento del dólar, ya sea positiva o negativamente. Entrando a lo que es la parte de las 5 claves, culminando con la parte del calendario económico, tenemos pausa en los futuros, los bancos presentan resultados, 5 claves de Wall Street. Los futuros se mantienen estables. Los futuros de las acciones como estadounidenses se mantuvieron estables el día miércoles, mientras los inversores aguardaban la publicación de datos claves sobre la inflación en Estados Unidos y una serie de informes de ganancias de los principales prestamistas de Wall Street. Los contratos de futuros del Dow, los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100 permanecían prácticamente sin cambios. Los principales índices registraron un cierre mixto después de una jornada volátil el día martes, con el Nasdaq Composite a la baja, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 terminaron en territorio positivo, una lectura más suave de lo esperado sobre el crecimiento de los precios a la producción en Estados Unidos impulsó una subida inicial de los mercados, aunque el informe no fue suficiente para alterar sustancialmente las expectativas sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal. Como conversábamos en el calendario económico, el IPC, tenemos como segundo punto que la atención se centra ahora en la publicación del índice de precios al consumo, que podría arrojar información adicional sobre la situación inflacionaria. Se espera que el índice general de precios al consumo aumente un 0,4% intermensual en diciembre, superando ligeramente el 0,3% del mes anterior. En términos interanuales, el IPC se proyecta en un 2,9% frente al 2,7% de noviembre. Al excluir los componentes más volátiles, como alimentos y carburantes, se anticipa que el IPC subyacente se mantendrá en un 0,3% mensual y un 3,3% interanual, cifra que se mantendría igual que en noviembre. En vísperas de la publicación, la atención se ha centrado en la persistente inflación, especialmente tras los sólidos datos de empleo de la semana pasada. Además, los planes del presidente electo Donald Trump de aplicar aranceles estrictos tanto a aliados como a adversarios han generado preocupación sobre presiones adicionales sobre los precios. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han alcanzado niveles máximos de varios meses en los últimos días, lo que ha afectado la demanda de acciones. Los inversores han reducido sus expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal este año, tras una reducción de los tipos en un punto porcentual durante el 2024. Tenemos también los resultados del sector bancario. Hoy miércoles se publicarán los resultados trimestrales de varios de los principales prestamistas, los cuales son seguidos de cerca por los inversores, que esperan que estos puedan ofrecer un respiro al debilitado repunte bursátil posterior a las elecciones. JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup y el gigante de la gestión de activos BlackRock tienen previsto anunciar sus cifras antes de la apertura de la jornada. Se espera que los ingresos de la banca de inversión y el comercio sean uno de los aspectos más destacados, especialmente tras el repunte de las acciones que siguió a la victoria electoral de Donald Trump, la cual encendió las expectativas en Wall Street de una era con regulaciones más flexibles y menores impuestos. Por último, Estados Unidos presionará a TSMC y Samsung para que reduzcan el suministro de chips en China,
Estados Unidos está planeando nuevas regulaciones para limitar el flujo de chips avanzados fabricados por TSMC y sus competidores hacia China el día miércoles. Esta medida se suma a una serie de restricciones impuestas por la administración de Biden. Le damos paso a lo que es mi compañero José con la parte de la bolsa española. Muchas gracias, Lucía, y muy buenos días, querido trader. Vamos a comenzar entonces con lo que es el cierre de la zona europea, comenzando con que la bolsa española sube el 0,47% a mediodía y logra superar los 11.800 puntos, una de las cosas más esperadas. La bolsa española sube el 0,47% a mediodía y logra superar los 11.800 puntos, a pesar de conocerse que la economía alemana se contrajo un 0,2% y en 2024, y la esperada de esta tarde se publica en Estados Unidos la inflación de diciembre, clave para la política monetaria de la Reserva Federal. El IBEX, el principal indicador español, alcanzó los 11.808,3 puntos tras sumar el 0,47%. Las ganancias acumuladas en el año se elevan al 1,84%. Dentro del indicador Celnex, destaca al subir con fuerza, sería el 5,31% tras anunciar el lanzamiento de un programa de recompra de acciones propias por un máximo de 800 millones de euros. También tenemos que Acciona Energía también sube 3,44% y Acciona el 2,52% tras conocerse que Emiratos Árabes Unidos está explorando oportunidades con el conglomerado español. En el lado de las pérdidas, Greenford es el valor más penalizado al bajar el 1,22%, seguido de SIAC Bank, que sería el 0,69%, y Banquiter el 0,62%. Entre los grandes valores, Iberdrola avanza el 0,04%, BBVA el 0,05%, Santander el 0,42%, Inditex el 0,49%, Rexo el 0,51% y Telefónica el 1,3%. Al igual que la bolsa española, el resto de mercados europeos registran ganancias a esta hora. Sería Londres con el 0,76%, el Milan el 0,57%, Frankfurt el 0,6% y París el 0,33%. Esto es algo muy positivo para todo lo que es la zona europea. Les invito también a estar viendo esta parte de lo que son los índices y las acciones, ya que esto es un mercado no con tanta volatilidad, pero también es un mercado que se le puede sacar mucho provecho con este tipo de noticias. También por lo menos el euro se encamina al 1,03 dólares en una jornada en la de, además de conocerse que la economía alemana ha encadenado su segundo año consecutivo en recesión, se ha publicado que la inflación subió en España el 2,8% en diciembre, mientras que se mantuvo en el 1,3% en Francia y bajó el 2,5% en Reino Unido. Ahora, hablando un poco sobre lo que son los commodities, tenemos que el oro, en este caso, sube el 0,36% hasta los 2.686,8 dólares la onza. Por otro lado, también tenemos con los mismos, sería con respecto al petróleo. Los precios del petróleo avanzaron el miércoles impulsados por una caída en la reserva de crudo de Estados Unidos y los temores de que las nuevas sanciones a las exportaciones de petróleo de Rusia puedan interrumpir el suministro global. Los futuros del crudo estadounidenses, el WTI, subían el 0,5% alcanzando los 76,75 dólares por barril, mientras que el contrato Brent ganaba un 0,4% cotizando a los 80,27 dólares por barril. En este caso, el valor que hay entre el WTI y el Brent es algo prácticamente igual. No obstante, el mercado encontró algo de alivio gracias a un informe del Instituto Americano de Petróleo publicado al cierre de la jornada, que reveló una disminución en las reservas del crudo de Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo. Bueno, sin más nada que decirles, también les invito a ver la parte commodities, como por ejemplo el crudo. Son noticias muy importantes, porque esto nos puede dar una fluidez de este tipo de mercado y así enfocarse de mejor manera en este tipo de activos, no solamente en la parte de las divisas, también pueden diversificar también acciones en índices o materia prima, y les invito también a checar un poco sobre sus noticias. Sin más nada que decirles, los dejo con mi compañero Manuel con la parte de las criptos. Gracias, José. Empezando con las noticias del mundo cripto, podemos encontrar que el precio de BTC cayó por debajo de los $90,000 debido a que los inversores se preparan para mayores riesgos económicos en el futuro.
los riesgos económicos globales y los desafíos fiscales podrían reducir la demanda a corto plazo de Bitcoin, ya que este experimentó una presión de venta significativa el 13 de enero, cayendo por debajo de los $90,000 por primera vez en 8 semanas. Este descenso representó una caída del precio del 12,5% en una semana, moderando el optimismo de los traders. A pesar de esto, las métricas de derivados de Bitcoin señalaron una perspectiva neutral a bajista, sugiriendo que las ballenas y los creadores de mercado permanecieron en gran medida a diferencia de la caída. Los contratos mensuales de futuros de Bitcoin suelen cotizar con una prima sobre el mercado spot debido a su mayor periodo de liquidación. La prima anual actual es de 11% y supera el rango neutral del 5 a 10%, reflejando optimismo entre los principales actores del mercado. De manera similar, la tasa de financiamiento para contratos perpetuos de Bitcoin preferido por los traders minoristas se han mantenido positiva, indicando un sentimiento neutral a positivo. En otras noticias podemos encontrar que la entrada hacia Bitcoin bajó hacia Trump. En otras noticias podemos encontrar que la llegada de Trump activan nuevos objetivos de precio en el Bitcoin que pueden ir de 240,000 a 250,000 para el presente año. Bitcoin podría alcanzar casi $250,000 en 2025 con la entrada de $500,000 de nuevos capitales. En su último informe semanal del 14 de enero, la plataforma de análisis on-chain CryptoQuant se preparó para el próximo macrotecno del precio de Bitcoin. El precio de Bitcoin deberá alcanzar al menos los $145,000 según la investigación, y este está preparado para alcanzar esta cifra este mismo año, dado a que la nueva administración presidencial de Estados Unidos provoca una influencia masiva de capital, dijo CryptoQuant. Hablando de hacia dónde puede dirigirse el par BTC-USD, la firma señaló la tendencia política y económica favorables de Estados Unidos como base para una sólida tesis alcista. En otras noticias podemos contarle que el mapa de calor el día de hoy amaneció de manera alcista, ya que Bitcoin ha empezado la jornada con un 0,46% a la alza, XRP, la moneda de Ripple, un 4,12% a la alza, Ethereum bajó un 0,60%, BNB, la criptomoneda del exchange Binance, que es el más importante, amaneció un menos 1,21% a la baja, Tron un 0,5% a la alza, igual que Avalanche y también Pendle. Bueno, con esto, queridos traders, terminamos la One Prime News del día miércoles. Esperemos que tengan un feliz día, feliz negocio. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en One Prime Options. Nos vemos pronto.